sola. En 2002 tuve que trabajar como enfermera en una residencia de ancianos durante todo un año como parte de mi curso de enfermería. Sabía que el trabajo sería difícil, pero tenía que hacerlo si quería obtener mi título. Con el tiempo, me acostumbré a trabajar allí y empecé a tener cierta amistad, tanto con los demás miembros del personal como con los pacientes. La soledad es uno de los males más comunes que afectan a esos pacientes, a menudo fueron arrojados allí por sus familias y olvidados. Así que parte de nuestro trabajo consistía en una rotación de conversaciones, teníamos momentos específicos en los que íbamos a ver a los pacientes y hablábamos con ellos sobre cualquier tema. Ocasionalmente lo sobrenatural era el tema, y muchos de esos ancianos tenían historias sobre ello. Entonces junté algunas historias que se contaban allí, e incluso una que me pasó a mí allí. La primera historia que recuerdo vino de una anciana llamada Grace. Esta señora tenía un pasatiempo interesante, hacía muñecas de trapo usando crochet. Una vez, hablando con ella, le pregunté qué la había llevado a empezar con ese hobby. Ella dijo que un día su hija recibió una muñeca de trapo como regalo de la escuela. En aquella época no toda la gente tenía dinero para comprar juguetes a los niños, así que lo normal era construir pequeños juguetes, tanto por los padres como por los propios niños, utilizando materiales caseros, como latas y otros. Así que puedes imaginarte la alegría de aquella niña cuando recibió una muñeca de trapo de verdad. Fue increíble para ella. La niña se encariñó mucho con la muñeca, y ya no la soltaba. Pasó el tiempo y un día Grace se dio cuenta de que el camisón de su hija, que usaba para dormir, estaba chamuscado, como si hubiera estado expuesto al fuego o a un gran calor. Así que Grace decidió preguntarle a su hija qué le había pasado al camisón para que tuviera ese aspecto. La niña inocentemente le dijo que su muñeca la había llevado a un lugar muy caluroso, y que ella decía que era el infierno. Grace se sobresaltó pero no se lo creyó. Al cabo de unos días, apareció otro camisón chamuscado como el primero, y la niña insistió en que era la muñeca la que la había llevado al infierno durante la noche. Grace, ya asustada, decidió entonces quedarse vigilando unas cuantas noches para ver qué pasaba. Durante los primeros días no le pasó nada, hasta que una noche, después de que la niña se durmiera, oyó un ruido y fue a ver qué pasaba. Miró horrorizada a través de la rendija de una puerta, y vio a la muñeca caminando de la mano con su hija y saliendo por la puerta principal. Aterrorizada y asustada, Grace no hizo nada por el momento, temiendo que algo peor le ocurriera a su hija. Con el amanecer del día y su hija de vuelta en casa, Grace cogió la muñeca y la destrozó por completo, prendiendo fuego a lo que quedaba de sus escombros, poniendo fin a esa pesadilla, y nunca olvidaría esa horrible experiencia. Y desde entonces, siempre hizo las muñecas que su hija tenía. Esta siguiente historia fue contada por un caballero llamado Lorenzo. Lorenzo era una de las figuras más emblemáticas del lugar. Completamente sin familia, era un caballero con un fuerte acento italiano y una personalidad aún más fuerte. Con Alzheimer alternaba días buenos y malos, algunos días estaba completamente sobrio y sabía contar, incluso episodios de su infancia, otros días apenas recordaba nuestro nombre. Cuando estaba sobrio, era mandón y decía muchas palabrotas, pero nunca las dirigía a nosotros. Bueno, de vez en cuando nos llamaba mariquitas. Una de las cosas que solía decir era: lo bueno del Alzheimer es que conozco gente nueva casi todos los días. Así que se puede decir que era un animado. Pero los rumores que rodeaban a este hombre no eran agradables. A sus 89 años, algunos decían que había servido durante la Segunda Guerra Mundial para la Italia de Mussolini, y que luego había trabajado para la mafia. De hecho, Lorenzo había viajado por todo el mundo, y tenía unas cuantas cicatrices, incluyendo una fea en su pierna, que decían había sido hecha por una bala. El día de hoy, estábamos hablando de sus viajes, y no del tema de las playas. Amplió los ojos y dijo: no me acerco a las playas. Le pregunté por qué y entonces me contó esta historia. Este hecho ocurrió en una playa del Reino Unido, que está frente a una isla que lleva el nombre de un santo. Así la describió él. Una noche estaba haciendo un trabajo en la casa de verano de otro compañero, quedándose hasta altas horas de la noche. Alrededor de las 2 de la mañana, decidió volver a casa. Como el hotel en el que se hospedaba estaba a unos 500 metros del lugar, al borde de la playa, prefirió rechazar las invitaciones a dar un paseo, y caminar solo por la playa.
así que salió de allí, y comenzó a caminar. Era una noche clara y agradable, principalmente porque estaba caminando por la playa. Era una playa remota, así que incluso durante el día no había mucho movimiento. Después de caminar unos pasos, vio a unos 20 metros de distancia, una chica muy guapa, toda vestida de blanco, que se acercaba a él. Siguió su camino y observó a la chica. En un momento dado, bajó la cabeza para no intimidar a la chica, ya que ella podría asustarse de que alguien la observara a esas horas de la noche y en un lugar tan remoto. Sin embargo, al darse cuenta de que estaba muy cerca, volvió a mirar al frente. Y la mujer de blanco desapareció. No tenía a dónde ir, era una playa y nadie podía desaparecer así. Miró a su alrededor, y no había rastro de la chica. Entonces, asustado, Lorenzo corrió de vuelta a la casa de su compañera, y cuando llegó estaba tan pálido como un fantasma. Incluso terminó la historia diciendo: "No le tengo miedo a un marica con un arma, pero a los malditos fantasmas". La siguiente historia la contó Ethan, un señor que se pasaba la mayor parte de su vida pescando en el río cercano a la ciudad. Su familia venía a visitarlo todas las semanas. Y cuando no podían, siempre intentaban al menos enviarle algo. Una tarjeta, un pastel, o incluso un mensaje. A sus 80 años, Ethan tenía serios problemas de movilidad, y pasaba la mayor parte del día tumbado. Aún así, se las arreglaba para mantenerse alegre, y era uno de los pacientes más queridos allí. Una de sus historias era la siguiente. Un día cogió su barca y fue al río, bajó a la orilla, puso la barca en el agua, y dejó que la débil corriente le llevara a él y a la barca hasta la mitad del río. Estuvo allí mucho tiempo, pero no pescó nada, y pronto empezó a oscurecer. Entonces sintió un golpe en la parte inferior de la barca, pero no le importó, porque ese río tiene muchas ramas atascadas y sueltas bajo el agua. Pero los golpes aumentaron. Intentó mirar al agua, pero debido a la oscuridad no podía ver nada. Se quedó quieto, y fue entonces cuando algo subió a su barca. Era una mujer toda mojada, pero aún así era bonita, y estaba vestida de novia. La mujer era extremadamente pálida, y tenía un largo y lacio cabello negro. Subió a la barca, se sentó y dijo: "No tengas miedo, solo quiero cruzar el río". No sabe de dónde sacó fuerzas para remar, pero remó en silencio hasta llegar al otro lado del río. Cuando estaban casi al borde del río, desapareció de la barca. Incluso dijo que esa noche se fue a casa aterrorizado, y que nunca más se quedó en el río después de las 7 p.m. Según él, el vecindario de allí tenía una buena explicación para lo ocurrido. Los vecinos dijeron que en 1953 una chica de una familia cercana quería casarse con un joven que vivía al otro lado del río. Así que, para visitarse, uno de los dos tuvo que cruzar. El día de su boda, la chica y su padre volcaron su barca en el agua, y el cuerpo del padre fue encontrado y sacado del agua, pero el de la chica nunca se encontró. Dicen que ella no hace daño, solo quiere salir del agua para poder casarse. He estado allí en ese mismo río por la noche, y la sensación de no estar solo es muy fuerte. Incluso dijo que esa noche se fue a casa aterrorizado, y que nunca más se quedó en el río después de las 7 p.m. Según él, el vecindario de allí tenía una buena explicación para lo ocurrido. Los vecinos dijeron que en 1953 una chica de una familia cercana quería casarse con un joven que vivía al otro lado del río. Así que, para visitarse, uno de los dos tuvo que cruzar. El día de su boda, la chica y su padre volcaron su barca en el agua, y el cuerpo del padre fue encontrado y sacado del agua, pero el de la chica nunca se encontró. Dicen que ella no hace daño, solo quiere salir del agua para poder casarse. He estado allí en ese mismo río por la noche, y la sensación de no estar solo es muy fuerte. Me ocurrió la siguiente historia. Quizás sea porque los asilos son lugares donde la muerte es muy común. De todos modos, llevaba 4 meses trabajando allí, y ya conocía a casi todos los que trabajaban allí. Un día tuve que quedarme hasta tarde en la noche para revisar unos papeles que se entregarían al día siguiente. Así que cuando terminé, decidí prepararme para irme, pero antes de salir, fui al baño. Cuando salí por la puerta del baño, vi a una mujer alta, vestida toda de blanco como una doctora, caminando por el pasillo frente a mí, dirigiéndose hacia la puerta de salida. No le di mucha importancia y pensé que era otra persona que trabajaba allí. Aún así la saludé y le dije: "Qué casualidad, nos vamos casi a la misma hora".
La mujer ni siquiera miró hacia atrás. Pensé que no me había oído, ya que el pasillo que conduce a la sala de salida es largo. El otro día me encontré con una compañera, que supuse sería la persona que había salido tarde la noche anterior. Cuando le pregunté por qué no había respondido la noche anterior, me dijo: pero no me quedé hasta tarde, ayer salí temprano porque tenía que recoger a mi hija del colegio temprano. Cuando pregunté al guardia que estaba de guardia esa noche, me informó de que esa mujer de blanco ya tenía la costumbre de aparecer por la oficina, incluso él la había visto muchas veces. A día de hoy, nadie sabe quién es esa mujer alta que aparece por allí. La siguiente historia fue contada por una señora llamada Nicole. Nicole vivía en este pueblo, en una ladera, cerca de una antigua estación de tren y del viejo cementerio municipal. Hoy en día las calles están llenas de tráfico las 24 horas del día, pero entonces, en los años 60, el lugar era mucho más tranquilo y estaba desierto por la noche. La vía férrea casi nunca se paraba, a diferencia de hoy, que por desgracia está completamente inutilizada. Nicole, acostumbrada al ruido de las locomotoras, se sorprendió cuando empezó a despertarse ciertas noches de la semana. Siempre hacia las 2 de la madrugada, con el ruido de un caballo que galopaba y relinchaba cerca de su ventana. Extrañada, empezó a despertar a su marido preguntándole si él también oía al caballo. Lo que él siempre le decía era que se volviera a dormir porque solo era un sueño. Lo que era extraño es que Nicole casi nunca tenía miedo de nada, pero como ella decía, había algo extraño en ese caballo. Como no era todas las noches, trató de olvidarlo, hasta que llegó un momento en que ese caballo empezó a despertarla todas las noches, dándole escalofríos, y como siempre, su marido nunca escuchó, excepto la última vez que ocurrió. Esa mañana, por sus palabras, su marido se despertó con el ruido del misterioso caballo, y temblando le dijo: reza Nicole, él reza con fe porque eso no es de este mundo. Ahora con la advertencia de su marido, Nicole sentía curiosidad por ver a ese caballo, a pesar de que le faltaba valor para simplemente abrir la ventana de su habitación y asomarse a la calle y ver que galopaba. Entonces le contó a su amiga Julia lo que pasaba todas las noches y la invitó a pasar la noche en su casa, para simplemente ver si era o no un simple caballo errante que se le escapaba a alguien. Y decidió dar un paseo por la calle de su casa. Así que las dos aceptaron, y Julia empezó a dormir en su casa durante varias noches. Julia era muy católica, de esas que tienen el rosario y van a misa por la mañana todos los días. Una noche, Nicole se despertó oyendo el galope del supuesto caballo a lo lejos, y entonces despertó a su marido y a Julia. Su marido incluso les dio la última advertencia de que solo rezaran con fe y dejaran de querer ver lo que pasaba, a lo que ella hizo caso omiso. Julia ya tenía el rosario en la mano, y los ojos muy abiertos por el miedo, pero dijo con firmeza: abrid la ventana y veremos lo que Jesús quiere. Así que abrieron la ventana, y vieron lo que me hizo dormir con las luces encendidas durante noches. No era un caballo, era un anciano muy delgado, con la barba arrastrando hasta el suelo, con los ojos negros perforados, y relinchaba colina abajo, y lo que es peor, no andaba, saltaba con las dos piernas a la vez, y en vez de pies, había pezuñas. Al mismo tiempo, y en vez de pies, había pezuñas. Cuando los dos vieron que la criatura se acercaba por el medio de la calle hacia la ventana en la que estaban, vieron que los brazos del marido de Nicole los agarraban, y entonces le habló a la criatura: que sigas tu camino, hermano mío, en el nombre de Dios. Sigue tu camino en paz. Y luego cerró la ventana. Fue entonces cuando Nicole se dio cuenta de que estaba tan asustada, de que había un charco de su propia orina debajo de ella. ¿Y dónde estaba el valor para salir al porche a por un trapo, cubo y desinfectante para limpiar el suelo, además de darse una ducha, ya que el baño? Y Julia estuvo rezando un rosario tras otro de rodillas hasta el amanecer. Nicole dijo que su marido nunca vio lo que había, al menos eso dijo. Bueno, después de eso, ella dijo que nunca más escuchó esos galopes. Esa fue la primera vez que oí hablar del antiguo cementerio. Según algunos colegas, el antiguo cementerio estaba situado junto a una de las iglesias más grandes de la ciudad, pero con el tiempo, hace unos 30 años, había sido destruido, y los huesos y mausoleos que había allí fueron trasladados a otros lugares. Hoy, en el lugar que ocupaba el cementerio, se ha construido una escuela.
Como siempre me interesó lo sobrenatural, siempre encontraba la manera de preguntar a la gente de allí sobre el antiguo cementerio. Esta historia fue contada por Molly, una señora que tenía una historia perturbadora. Por todas las apariencias, Molly estaba completamente sobria, sin signos de demencia o cualquier tipo de enfermedad que la afligiera. Con solo 64 años y casi completamente independiente, era difícil imaginar por qué estaba allí. Según algunos compañeros, Molly tenía mucho dinero, pero sus hijos eran muy codiciosos y falsificaron documentos y la internaron allí a la fuerza. Creo que fue una mezcla de tristeza y asco lo que la mantuvo allí. Dios dará lo que es suyo. Eso fue lo que dijo cuando alguien mencionó la situación. Volviendo a la historia, Molly me contó que esta historia se la contaron su madre y su tío, que vivían frente al cementerio. En ese momento, ella vivía con su padre, por lo que no fue testigo de lo sucedido. Pues bien, algunas personas estaban sentadas hablando tranquilamente en la puerta de la casa de su madre, cuando se oyeron gritos que venían del cementerio. Fue el sepulturero quien, entre gritos, corrió desesperado hacia el centro de la avenida, cruzó la calle y se desmayó en la puerta de su madre. Las personas que allí se encontraban le ayudaron rápidamente con un vaso de agua. Después de calmarse, les contó lo que había pasado. Dijo que estaba limpiando alrededor de las lápidas con un machete, quitando la maleza alta que casi cubría las tumbas, cuando sintió ganas de fumar un cigarrillo. Se sentó encima de una de las tumbas y dejó el machete a un lado, cogió el cigarrillo, fumó, descansó un rato, y cuando buscó el machete con la mano, se dio cuenta de que ya no estaba junto a él. Cuando se dio la vuelta, vio a un hombre muy sucio y a una mujer con ropas muy viejas y rotas, entonces se dio cuenta de que su machete estaba en la mano de esta mujer. Él la miró asombrado, y ella le sonrió. Dijo que su boca estaba podrida, sus dientes estaban todos rotos, y el olor a podrido que desprendía era muy fuerte. La pareja tenía heridas profundas por todo el cuerpo, y estaban extremadamente pálidos. Por eso gritó y salió corriendo del cementerio. El tío de Molly y los otros hombres decidieron volver allí con el pobre sepulturero, que no quería volver al lugar en absoluto, pero necesitaba recoger sus pertenencias. Justo a la entrada, había un mausoleo que parecía una casita, donde se suele colocar a más de un miembro de la familia. El tío de Molly dijo que esta tumba estaba toda cerrada y que tenía 2 ventanas del tamaño de un ladrillo, y que estaba toda cubierta de cerámica negra. Cuando el sepulturero se acercó, empezó a gritar. Y cuando se dispuso a correr, los hombres lo agarraron y le pidieron que se calmara y les contara lo que estaba pasando. En ese momento empezó a gritar que la mujer que había visto antes le miraba desde la ventana de la tumba y le sonreía. El sepulturero preguntó entonces si no olían a carne podrida. Uno de ellos miró por la ventanita y no vio absolutamente nada, pero sentían un olor muy fuerte a carne podrida. Cogieron las cosas del sepulturero y se apresuraron a salir de allí. El pobre sepulturero, después de 12 años de trabajo, renunció y estuvo unos días sin ir por allí. Hasta que un mes después, al intentar cruzar la misma avenida frente al cementerio, un coche le atropelló y murió. Las historias en torno a ese cementerio eran muchas. La siguiente historia vino de un caballero llamado Douglas. Douglas era un hombre de 75 años que estaba en las primeras etapas de demencia. A pesar de ello, era un hombre alegre, y estaba allí principalmente por razones económicas y por falta de familiares dispuestos a cuidar de él. Según él, la distancia de la escuela a su casa era de 12 kilómetros, y siempre salía en bicicleta. En el camino, solía pasar por el viejo cementerio, porque ahorraba mucho tiempo. Ese día en particular, como de costumbre, debido a las actividades deportivas, volvió a casa más tarde, y cuando llegó a la parte donde tenía que cruzar el cementerio, eran ya las 10 de la noche. Como era su costumbre, atravesó tranquilamente el cementerio en bicicleta. De repente olió incienso en el aire, y en el camino encontró una tumba con la foto de una chica. Así que llegó a la conclusión de que el olor a incienso provenía de la tumba de esa chica. Continuó el camino pedaleando la bicicleta. Poco después, el pedal de la bicicleta se volvió pesado, e incluso haciendo más fuerza con las piernas, la bicicleta no cogía velocidad. Eso era extraño, así que pensó: estoy cansado, pero no puede ser. Entonces notó algo extraño. Sintió como si le abrazaran por detrás.
y cuando se dio cuenta, había dos bracitos de un niño abrazándolo por la cintura como si el niño estuviera sentado en la parte trasera de la bicicleta. Y en ese momento todo se enfrió, y las manos del niño estaban blancas y pálidas. Empezó a pedalear con más fuerza para salir de aquel lugar, pero la bicicleta no avanzaba. Entonces las manos del niño se deslizaron por sus brazos y sujetaron los frenos de la bicicleta, haciendo que se detuviera. Estaba sudando de terror. Pensó, ¿es la niña de la foto que estaba en la tumba? Cuando miró hacia atrás, de una manera espeluznante vio que realmente era ella la que estaba allí. Así que saltó y corrió empujando la bicicleta con los ojos cerrados por el terror, consiguiendo salir de aquel lugar. En cuanto salió del cementerio, sintió que el aire a su alrededor se calentaba. Abrió los ojos y miró a su alrededor pero no vio a nadie. Se montó en la bicicleta y salió a toda velocidad. Por suerte, consiguió llegar a casa sin caerse de la bicicleta. Al día siguiente, cuando fue al colegio, volvió a cruzar el cementerio, pero de día, y buscó la tumba de aquella niña. Cuando llegó al lugar donde había visto aquella tumba con la foto de la niña, no había nada. Solo había una tierra vacía. Hasta el día de hoy él no sabe qué quería esa niña, o qué quería decir, y cómo esa tumba que estaba ahí esa noche simplemente desapareció, sin dejar nada. La siguiente historia fue contada por una señora llamada Marta. Dice que un día, había ido a una cita con el médico con su madre y su hermana, y la clínica estaba cerca de la estación de tren. La cita era tarde, a las 18. Ya tenía sueño cuando su madre terminó la consulta, eran aproximadamente las 20 y la calle estaba completamente desierta. Así que se dirigieron a la parada de taxis. Cerca de la parada, a unos 200 metros, estaba el viejo cementerio. Hablaban para pasar el rato, y fue entonces cuando vieron, a lo lejos, la figura de un hombre que se acercaba por la acera. No sería gran cosa, si no fuera porque desde lejos, ya parecía bastante alto, como si montara a caballo. Pronto empezaron a oír sus pasos. Era increíble, medía algo más de 1,80 m, llevaba sombrero y abrigo negro. Mientras pasaba a su lado, Marta se dio cuenta de que en su cara no había vida alguna, parecía un muñeco de cera con grandes ojos negros. Marta pensó, es una broma de mal gusto de algún ocioso. Su mamá entonces gritó, no lo miren. Es el guardián de las almas malignas. Recen, hijos míos. Recen. Desesperados, con los ojos esquivándole, los tres rezaron, intercambiando palabras, pero sin parar. Entonces dio un terrible rugido, que sonó como un buey siendo descuartizado vivo. La madre de Marta casi pierde el conocimiento, y Marta temblaba de pies a cabeza. De repente, un viento muy fuerte levantó el polvo del suelo en una especie de remolino y el espectro diabólico se disolvió, un olor a podrido llenó todo el aire a su alrededor. Su madre tiró de Marta y su hermana por los brazos y las tres corrieron hasta la siguiente manzana, donde ya podían ver a otras personas. Cuando las otras personas las vieron llegar asustadas, enseguida preguntaron, ¿qué pasa? Su madre la miró como diciendo, cuidado con lo que dices. Marta dijo entonces, casi nos roban. Algunas de las personas que les rodeaban parecían sospechosas. Creo que sus ojos mostraron a estas personas que no era verdad. Esta última historia fue contada por un hombre de 85 años llamado Richard. Richard era una de las figuras más miserables allí, con su salud deteriorándose, había sido maltratado por uno de sus cuidadores en otra residencia de ancianos. Además, había sido completamente repudiado por su familia, y estaba allí simplemente esperando su propia muerte. Cuando le pregunté por el viejo cementerio, me contó esta historia. Hace muchos años, Richard estaba enamorado de una chica, Cecil, que también parecía responder a este sentimiento, pero ella pertenecía a una familia rica y tradicional, mientras que él era de familia humilde y trabajaba ayudando a su padre en un molino de madera. Aún así, la joven Cecil se veía en secreto con él. Un día, acordaron huir juntos. Richard, con gran sacrificio, consiguió ahorrar un poco de dinero y compró un anillo con un pequeño zafiro, muy sencillo, solo para sellar el compromiso con su amada. Sin embargo, la noche prevista para la fuga, Cecil no apareció. Richard esperó mucho tiempo, en vano. Angustiado, el otro día se acercó a hurtadillas a la villa donde vivía la muchacha.
Se sorprendió y decepcionó al encontrar una gran fiesta en la que se celebraba el matrimonio de Cecil con un hombre rico de la capital. La chica se estuvo burlando de él todo ese tiempo. Ciego de dolor y aturdido, Richard volvió corriendo por la carretera, entró en su casa, cogió el revólver de su padre y corrió al cementerio, donde pensaba suicidarse. Una vez allí, corrió hacia el fondo y se detuvo entre los árboles, junto a unas tumbas ennegrecidas por el tiempo. Con la edad, Richard quedó impresionado por la belleza de aquel rostro y se acercó. Se llamaba Rosie y había muerto en 1878 a la edad de 18 años. Sentado sobre la tumba, Richard comenzó a llorar profusamente, pero no podía apartar los ojos de aquel rostro. Una mezcla de consuelo y atracción le invadió, y empezó a sentirse mejor, lo que le hizo tirar la pistola, asqueado de su cobardía. Entonces se acordó del anillo con el pequeño zafiro que llevaba en el bolsillo, y lo colocó sobre la tumba, diciendo: «Tómalo, sé mi novia, debes merecer lo que la otra no quiso». Y se fue a casa. A partir de esa noche, Richard empezó a sentir una gran paz en su corazón y comenzó una intensa relación con Rosie. Todos los días, después del trabajo, iba al cementerio, limpiaba la tumba, hablaba con ella y le llevaba flores frescas. El anillo que había dejado en la tumba había desaparecido, y naturalmente pensó que alguien se lo había robado. Una noche, Richard se despertó en su habitación, oliendo el suave aroma de las rosas. Cuando abrió los ojos, vio a los pies de su cama la delicada figura de una joven, con un vestido vaporoso, el cabello sedoso alborotado, en medio de una luz muy clara y suave. Entonces reconoció los rasgos. Era Rosie. Entonces ella extendió la mano, donde brillaba el pequeño anillo de zafiro que Richard había dejado en su tumba. Y entonces ella dijo: «Acepto a Richard, seré tu novia, ven conmigo mi amor». Estático, él la abrazó, la besó locamente y los dos hicieron el amor, sellando su unión. La historia, aunque hermosa, le valió a Richard el apodo de Ghost Fucker entre el personal. Creo que 2 semanas después de escuchar esta historia, mi tiempo allí terminó y obtuve mi título de enfermera. Años después, en 2005, hablaba por teléfono con uno de mis amigos que había conocido allí, no había vuelto a hablar con él desde entonces. Y entonces me dijo lo siguiente: «Anon, ¿te acuerdas de Richard? Entonces, murió aquí de causas naturales. 2 personas estaban con él cuando estaba muriendo, no vas a creer lo que pasó. Estas personas dicen que justo antes de morir la habitación se puso extremadamente fría, y sus últimas palabras fueron: «Viniste, mi amor».